Tema: presión. En física, la presión se define como fuerza entre área, y la fórmula asociada es la siguiente, donde P representa la presión, F representa la fuerza y A representa el área. Las unidades asociadas a cada una de estas variables son las siguientes. Para el área, las unidades son metros cuadrados. Para la fuerza, las unidades son newtons, mientras que la presión tiene unidades de newton sobre metro cuadrado, que es equivalente a pascales. En el caso más sencillo, se te proporcionará el valor de la fuerza, esta en unidades de newtons, y también se te proporcionará el valor del área, esta en unidades de metros cuadrados. Si ese es el caso, únicamente sustituyes el valor de la fuerza y el valor del área en la fórmula y obtienes el valor de la presión. Un caso un poco más complejo es el siguiente. Te proporcionarán la fuerza en unidades de newtons, pero el área te la proporcionarán en unidades de centímetros cuadrados. Si este es el caso, lo que tendrás que hacer es convertir las unidades de centímetros cuadrados a unidades de metros cuadrados. Una vez que hagas la conversión y obtengas el valor, sustituyes el valor de la fuerza y el área en la fórmula de presión y obtienes el resultado. Caso número 3. En este caso, no te proporcionan el valor directamente de la fuerza. Aquí lo que te proporcionan es la masa. Por lo tanto, lo que tienes que aplicar es la fórmula fuerza es igual a masa por gravedad. Recuerda, para identificar que te están proporcionando la masa, las unidades que te van a dar son unidades de kilogramos. Si este es el caso, multiplicas el valor de la masa por el valor de la gravedad, que es 9.8, y obtienes el valor de la fuerza. Posteriormente, el valor del área puede ser que te lo den de manera directa, como sucedió en el caso número 1, o que te den el área en unidades de centímetros cuadrados y tengas que convertir a metros cuadrados. Otra opción es que el área, en lugar de proporcionártela directamente, te proporcionen una figura geométrica. Si lo que te proporcionan es una figura geométrica, deberás ver a qué figura corresponde. En el caso de que sea un cuadrado o un rectángulo, entonces el área es igual a lado por lado. Si lo que te proporcionan es una circunferencia, entonces el área es igual a pi por radio al cuadrado. Recuerda algo muy importante. En la mayoría de las ocasiones, cuando te proporcionan una circunferencia, lo que te dan es el diámetro, y el radio es justamente la mitad del diámetro. Aparte de ello, debes de tomar en cuenta que el radio debe de tener unidades de metros. Y en la mayoría de los casos, ellos te van a proporcionar unidades de centímetros. Entonces, si te proporcionan el diámetro y este a su vez está en unidades de centímetros, lo primero que debes de hacer es identificar que el radio es la mitad del diámetro. Posteriormente, convertir los centímetros a metros y finalmente sustituir este valor en la fórmula del área. Una vez que calcules el área, ya sea de la circunferencia o del cuadrado, según sea el caso, sustituyes ese valor obtenido del área y el valor obtenido de la fuerza en la fórmula y obtienes directamente el valor de la presión. Esto es, de manera general, un resumen de cómo obtener el valor de la presión, según los tres casos distintos. Ahora, en algunos casos lo que te van a preguntar no será la presión, sino lo que te preguntarán sería el valor de la fuerza. Si te preguntan el valor de la fuerza, únicamente despejas y obtienes que la fuerza es igual a la presión por el área. Si lo que te preguntan, por otro lado, es el área, entonces esto es la fuerza entre la presión. Estas fórmulas serían en los casos particulares de que te pregunten el valor de la fuerza o el valor del área. El grado de dificultad puede aumentar. En algunos casos no te pedirán la fuerza, sino que te pedirán el valor de la masa. Para eso tú tienes que utilizar otra fórmula que sería masa por gravedad. Es decir, en lugar de F colocas mg. Si en lugar de pedirte el área te pide el radio de la circunferencia, entonces en lugar de poner A, tú colocarías pi por radio al cuadrado y despejarías la letra R. Eso depende del grado de dificultad de los ejercicios. Más adelante mostraré un ejemplo para cada uno de los casos, tratando de que esto sea lo más sencillo posible. Antes de finalizar el tema, me gustaría mencionar lo siguiente. La presión y el área son variables inversas, es decir, si el área disminuye, la presión aumenta. Si el área aumenta, la presión disminuye. Como resumen, la fórmula del área es muy sencilla de calcular.
Lo único que tenemos que hacer es respetar las unidades que tenemos mostradas aquí en color azul. Si nos proporcionan el valor de la fuerza en unidades de newtons y nos proporcionan el valor del área en unidades de metros cuadrados, entonces sustituimos y obtenemos directamente el valor de la presión. Si nos proporcionan la fuerza en unidades de newtons, pero el área no se nos proporciona en esas unidades y se nos proporciona en centímetros cuadrados, debemos de convertir a metros cuadrados. El caso más difícil, si en lugar de proporcionarnos la fuerza, se nos proporciona la masa, multiplicamos la masa por la gravedad y de esa manera obtenemos la fuerza. Si el valor del área no se nos proporciona, forzosamente nos tendrán que dar una figura. Esa figura podrá ser un rectángulo o un cuadrado, en cuyo caso el área se calcula como lado por lado. Es muy importante recalcar aquí que cada uno de estos lados debe de estar en unidades de metros, para que al multiplicarse sean metros por metros, metros cuadrados. Si en lugar de cuadrado o rectángulo se tratase de una circunferencia, entonces el área se calcula como pi por radio al cuadrado. Nuevamente hay que tomar en cuenta que el radio debe de estar en unidades de metros. Se calcula el valor del área según la figura clasificada y se sustituyen directamente en la fórmula y de esa manera obtenemos nuestro resultado final. Hasta aquí concluimos con este tema. Espero te haya servido.